Vamos a comenzar a trabajar ahora con lo que es la tercera unidad del curso, que son las aplicaciones de la integral. Ya previamente nosotros estudiamos lo que es el concepto de la integral indefinida, las técnicas de integración, y en la unidad anterior estudiamos lo que es el concepto ahora de la integral definida, el teorema fundamental del cálculo, y hablamos también de un tipo especial de integrales a las que llamamos integrales impropias. Ahora toca el turno de aprender para qué tipo de problemas voy a utilizar a estas integrales, es decir, en qué tipo de aplicaciones voy a poder hacer uso de ellas. Una de las primeras aplicaciones que vamos a revisar tiene que ver precisamente con la idea base de la que partimos en la unidad anterior para empezar a trabajar el concepto de la integral definida, y es precisamente el cálculo de áreas. Recordarán ustedes que el concepto surge a partir de la necesidad de encontrar cuál es el área debajo de la gráfica de una función que es continua y mayor o igual a cero en un intervalo cerrado a, b. En su momento comentamos que la idea base era subdividir a toda esa región en una serie de rectángulos, de los cuales calculamos las áreas y aplicamos una sumatoria para posteriormente, después de aplicar un límite, a lo que denominábamos posteriormente el límite de una suma de Riemann, pues nos dice como resultado esa área que nosotros interpretábamos como una integral definida. Bueno, para empezar entonces con esta unidad, vamos a trabajar un par de problemas recordando esta primera aplicación de las integrales y dar paso posteriormente a lo que vamos a denominar un área entre curvas. Entonces, revisaremos el primer ejemplo, donde se nos pide calcular el área que se encuentra debajo de la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada menos 1 en el intervalo cerrado 0,2. Revisemos entonces su solución. La solución de este primer ejemplo es un tanto sencilla, recordando lo que ya en su momento habíamos comentado. Como se nos pide calcular el área que se encuentra en el intervalo cerrado de 0 a 2, observando por ahí el gráfico que tenemos para el problema, notaremos que en el intervalo dado hay una parte de la función que se encuentra por debajo del eje X, que es toda esta de acá, y otra parte que se encuentra por encima de ese eje, que es toda esta de acá. De acuerdo con lo que en su momento comentábamos, si yo procedo a calcular la integral que va de 0 hasta 2, lo que yo voy a encontrar no es un área total, sino que lo que en realidad encontraré es la resta del área que estaría acotada en el intervalo que va de 1 a 2 y el intervalo que va desde 0 hasta 1. Como la que a mí me interesa es un área total, la idea podría ser calcular esta área en dos partes para poder posteriormente tomar el valor absoluto del resultado de esta integral y sumarlo con el resultado de esta otra para que en conjunto obtengamos esa área total. Entonces vamos a dividirlas en áreas 1 y 2. Para poder calcular el área 1, como lo observamos en la figura, voy a requerir obtener la integral que va desde 0 hasta 1 para la función x cuadrada menos 1 diferencial de x. Procedo a hacer operaciones. Voy a tener x cúbica sobre 3 menos x, todo esto evaluarse desde 0 hasta 1, y de acuerdo a lo que ya conocemos de las integrales definidas, aplico límite superior menos límite inferior. Superior es 1 y por lo tanto obtengo 1 que al cubo es 1 sobre 3 un tercio, menos 1 y menos el límite inferior, pero con el límite inferior todo se está haciendo 0. En consecuencia, obtenemos como resultado menos 2 tercios, que tiene sentido con lo que estamos observando en la figura, porque en efecto el área que estoy calculando se encuentra por debajo del eje X, motivo por el cual estoy obteniendo como resultado menos 2 tercios. De acuerdo con eso, entonces, si tomo el valor absoluto, el área 1 pasará a ser el valor absoluto de menos 2 tercios, lo que en este caso pasarían a ser 2 tercios de unidades cuadradas. Y ya tenemos la primera área calculada. Ahora vamos a continuar con un área 2. De acuerdo al gráfico, esta segunda integral tendría que trabajarse desde 1 hasta 2, y ya que a lo largo de todo este intervalo cerrado la región es mayor o igual a 0, pues vamos entonces a decir automáticamente que el resultado que se obtiene es el área de esa región. Nuevamente vamos a integrar la misma función, x cuadrada menos 1, diferencial de x. El resultado de la integral es exactamente el mismo. Nuevamente obtenemos x cúbica sobre 3 menos x a evaluarse desde 1 hasta 2. Y hacemos límite superior menos límite inferior. Superior, que es 2, al cubo, que se va a hacer 8 sobre 3, 8 tercios, menos 2, menos
el límite inferior, que es 1, sustituyo y obtengo entonces 1/3 menos 1. Hago operaciones. 2 en términos de tercios son 6/3. 8/3 menos 6/3 pasarán a ser 2/3. Menos 1/3 que menos 1 pasarán a ser menos 2/3. Pero menos por menos es más y obtenemos 2/3 que más 2/3 serán 4/3 de unidades cuadradas. Sin embargo, a ti lo que te interesa es el área total, es decir, la suma de estas dos, por lo que en consecuencia el área total pasará a ser equivalente a 2/3 que más 4/3 se van a hacer 6/3, es decir, 2 enteros, o sea, 2 unidades cuadradas. Y encontramos el área que se encuentra acotada en el intervalo cerrado desde 0 hasta 2 para esta función. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos ahora que se nos está pidiendo calcular la siguiente región. Vamos a observar, por ejemplo, este caso. Tenemos ahora que calcular la región que se encuentra acotada entre lo que es el eje y la función que observamos aquí, que es la función y igual a raíz de x. Si yo quisiese calcular el área de toda esta región, tendría dos posibles opciones. La primera de esas opciones podría ser, si ustedes observan, se está formando un rectángulo cuya base es de 4 y cuya altura es de 2. Una primera idea podría ser, calculo el área de ese rectángulo, que fácilmente observamos equivale a 4 por 2, que es 8 unidades cuadradas, y esas 8 unidades cuadradas le podría restar el área de la región que se encuentra debajo de la gráfica de f en el intervalo cerrado desde 0 hasta 4. Eso fácilmente lo puedo calcular con una integral. Veamos cuál es el resultado si yo lo resuelvo de esa manera. Obtengo entonces área 2, vamos a llamarla, igual a la integral que va desde 0 hasta 4 de la raíz de x diferencial x. Procedo a integrar y esto pasa a ser x a la 1 medio más 1, que es x a la 3 medios, entre 3 medios que al dividirse se hacen 2/3 y a evaluarse de 0 hasta 4. Hago un límite superior menos límite inferior. Límite superior es 4, elevado al cubo se hace 64 y raíz cuadrada de 64 se va a hacer 8. Menos el límite inferior que es 0, que elevado a la 3 medios se hace 0. 8 por 2 se hace 16 y obtenemos 16/3 de unidades cuadradas. Pero como lo que a ti te interesa es toda esta región, pues decíamos que puedo proceder a calcular esa área total, vamos a decir, mediante la resta de los 16/3 con las 8 unidades del rectángulo inicial. Hago operaciones. 8 en términos de tercios pasan a ser 24/3, que menos 16/3 pasarán a ser 8/3 de unidades cuadradas. Y encontramos entonces el área que estábamos buscando, que es la de toda esta región. Bueno, esta es una primera forma de resolverlo, que es aplicando lo que hasta el momento nosotros hemos aprendido de áreas utilizando integrales. Pero podría haber otra forma más de ver este problema y vendría a ser la siguiente. Vamos a continuar trabajando en este caso con la misma idea. Seguimos hablando de la misma región, pero ahora la vamos a ver de otra forma más. Vamos a suponer ahora que trabajamos de la siguiente manera. Voy a colocar nuevamente mi dibujo y vamos a ver un segundo procedimiento. Un procedimiento alternativo podría ser el siguiente. Cuando tú realizas la integral de 0 a 4, sabes que estás trabajando con rectángulos como el que observas acá. Tu rectángulo es vertical y de ahí que su base sea un diferencial de x y su altura sea la propia función. Recuerda que la función te da distancias dirigidas de la función hacia el eje, en este caso x. Así que entonces, las dimensiones de este rectángulo son base diferencial de x por altura raíz de x. Bueno, sin embargo, la región que tú quieres calcular es toda esta de acá. Si la región que tú quieres calcular es esa, también podrías subdividirla en una serie de rectángulos. ¿Qué tal si en vez de visualizar a los rectángulos verticales, tú los visualizas horizontales? Por ejemplo,
como el que estoy colocando de muestra aquí. Si al rectángulo tú lo ves de forma horizontal, su base ahora es un diferencial de y, y su altura es una cantidad x. De manera entonces que el área que tú estás buscando se podría plantear como la integral de la base, que es el diferencial de y ahora, y una altura que es x. El problema es que si tú la trabajas de esta manera, notarás que de acuerdo a lo que vimos en la primera unidad, el diferencial de y te está dando a entender que la función que tú vas a integrar debería estar en términos de variable y, porque de otra forma cualquier cosa que tú tengas sería una constante. Yo requiero entonces transformar esta x en términos de dicha variable para obtener el área que realmente me interesa calcular. De acuerdo con esto, entonces, vamos a transformar esta x en términos de dicha variable. Y lo podemos hacer fácilmente, puesto que recuerda que la función original es y igual a raíz de x. Como quieres a x en términos de y, pues despeja si x se hace y cuadrada. Ahora, la integral que vas a resolver ya no se va a trabajar desde A hasta B, sino se va a trabajar de alguna cantidad C hasta alguna cantidad D. Ya que ahora trabajas en términos de variable y, lo que te interesa entonces son los límites de acotamiento para esa variable. De manera entonces que tu integral ahora se resolverá desde 0 hasta 2. De tu base, diferencial de y, por tu altura, y cuadrada. Haces operaciones y esto pasa a ser y cúbica sobre 3, a evaluarse de 0 hasta 2. Y haces nuevamente límite superior menos límite inferior. Superior es 8, sobre 3 tienes 8 tercios, menos el límite inferior, que se hace 0. Y como resultado obtenemos 8 tercios de unidades cuadradas, que es exactamente el mismo resultado que obtuviste en el ejemplo anterior, o con el método, mejor dicho, anterior.